y no se puede observar a simple vista. Se está haciendo un inmenso trabajo que está sirviendo de ejemplo a toda nuestra América en cuanto a transformación del Estado. Eso es sobre todo responsabilidad de una institución del Estado que realiza también un trabajo espectacular, que tiene gente muy capaz, que ha logrado reunir un núcleo de profesionales técnicos de altísimo nivel y tremendamente patriotas. Me refiero a la Secretaría Nacional de Planificación. Día a día evalúa, planifica, observa para mejorar la eficiencia del Estado, la institucionalidad, para optimizar, etc. Entonces veamos algunas de las diapositivas que se presentaron en esa reunión. ¿No hay nadie de Semplades? Ok. Miren, esto era el organigrama solo del Poder Ejecutivo. Tremendo arroz con mango, ¿verdad? Eso no lo entiende nadie. Oye, es que ya hablé de arroz con mango y me acordé de los menús en el campamento Scout. Estamos conversando en los almuerzos. Como comimos rico, ¿no? No era sopa al querosén, menestra con tierra y el arroz 5 sabores, ¿no? Crudo, quemado, sopudo, boludo y ahumado. Siempre salían así las cosas, ¿no? Bueno, este es el organigrama del gobierno central cuando llegamos a la presidencia. ¿Quién entiende esto? No tenía lógica ni concierto. Los ministerios estaban por acá, subordinados a una serie de consejos, entidades adscritas, dominadas muchas veces por grupos de interés privado. Es decir, sometiendo el interés público a intereses privados. Esto era un galimatías. Sigamos. Todo esto hemos optimizado, depurado. Ahora hay coherencia. Aquí está la presidencia, las secretarías, la vicepresidencia, pues obviamente que apoya al presidente. Están los ministros coordinadores, los ministros sectoriales y las diferentes instituciones de cada ministerio, agencias de regulación, institutos, todo ya adecuadamente definido, porque antes se llamaba instituto a cualquier cosa, a quien prestaba servicios o a quien diseñaba políticas e investigación. Ahora instituto es eso, el que diseña políticas e investigación, el que presta servicios tienen otros nombres, ¿verdad? La agencia de regulación y control, antes eran superintendencias, cualquier cosa, ¿no? Ahora todo eso, cuando es dependiente de un ministerio por un sector específico, es agencia. Cuando es transversal y autónoma al Poder Ejecutivo, es superintendencia, como la Superintendencia de Poder de Mercado. Entonces todo está adecuadamente definido. También tenemos las empresas públicas, prohibido olvidar. Antes no existían empresas públicas. Eso lo creó la nueva Constitución del 2008. Entonces hay empresas públicas adscritas a los diferentes ministerios. Por ejemplo, Petroecuador adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Sigamos. ¿Cuáles son los logros alcanzados? Para utilizar un latinismo, habemus papa. Aquí habemus Estado. Por fin tenemos Estado. Y eso es bueno, no es malo. Cuidado, caen en la propaganda y en la ideologización de los mismos de siempre. ¿Qué es el Estado? Somos nosotros. Es la representación institucionalizada de nuestra sociedad, de cada uno de nosotros, para realizar acción colectiva, para resolver problemas comunes. Atacando al Estado nos atacamos nosotros mismos. Por supuesto que hay que buscar eficiencia del Estado, pero eso de que no tengamos Estado, etcétera, es una barbaridad, porque hay cosas que podemos resolver individualmente. Hay otras cosas que necesitamos la acción colectiva. Uyachi Machicuna, si usted tiene una chacrita, ustedes pueden cultivar la chacrita individualmente, ¿verdad? Pero si necesitan un carretero para sacar los productos que producen, perdónenme la redundancia, en la chacrita, yuquita, plátano, naranjilla, etcétera, ustedes no pueden hacer solo el carretero. Se requiere acción colectiva. Tiene que venir el municipio, el Consejo Provincial, que es la institucionalidad, la representación institucionalizada de ustedes para hacer ese carretero. Es decir, se realiza por medio de ellos esa acción colectiva. ¿Y es bueno o malo tener carreteros? Bueno, solo no podemos hacerlo. Se necesita acción colectiva. Pero hay algunos que nos decían y nos dicen todavía, no al Estado. Están chiflados, ¿no? Bueno, habemos Estado, se ha recuperado el Estado y la autoridad pública. Eso es lo que no entienden algunos. Antes aquí no había autoridad. Todo el mundo irrespetaba la ley, sobre todo los medios de comunicación, que hacían lo que les daba la gana. Ahora la ley es para todo. Entonces dicen que hay autoritarismo. No, finalmente hay autoridad, finalmente hay Estado de Derecho y todos estamos sometidos a ese Estado de Derecho. Se superó la crisis política. Este es el gobierno más democrático y estable del periodo republicano. Recuerden que en 10 años tuvimos 7 presidentes. Eso no es bueno, es malo. Por supuesto que muchos estaban bien sacados, porque llegaban con un discurso y hacían todo lo contrario. Enseguida firmaban cartas de intención con el FMI,
pinchazos, paquetazos, como quieran llamarlos, traicionaban. Ellos eran los que rompían la democracia. Porque en democracia hay que aplicar el programa que el pueblo, se presentó al pueblo en campaña y que el pueblo aprobó en las urnas. Hacer algo totalmente distinto, eso es romper la democracia, romper la constitucionalidad. A nosotros nos pueden acusar de todo, menos de ser incoherentes. Estamos haciendo exactamente lo que propusimos al pueblo ecuatoriano y lo que el pueblo ecuatoriano aprobó mayoritariamente en las urnas. Y esto nos da una estabilidad impresionante. 8 campañas, 8 elecciones seguidas ganadas, 5 años, casi 6 años de gobierno, sin mayores sobresaltos. Bueno, el 30S intento de golpe de Estado, pero sin huelgas generales, etc. Y eso es bueno para un país. La estabilidad nos ha permitido avanzar muchísimo. No se puede en 2 años hacer políticas de impacto, ni en 4 años. Entonces, por eso también fue una gran idea de la Constitución del 2008 que se permita la reelección, si es inmediata o mediata, pero que, como en Estados Unidos, ¿verdad? Se tiene 4 años, se vota, se ratifica o rechaza el gobierno, y si se ratifica, continúa el mismo gobierno y realmente se pueden dejar implementadas políticas de trascendencia. 2, 3 años es muy poco. Miren lo que nos ha tocado luchar para reinstitucionalizar el Estado. Ahora sí está reinstitucionalizado. Ahora sí podemos, con mucha mayor contundencia y rapidez, aplicar políticas públicas, pero antes era prácticamente imposible. Hemos recuperado las facultades esenciales de planificación, rectoría, gestión, distribución y redistribución. Eso no es malo, eso es bueno. Y agonizan el control del Estado, porque ahora tienen que pagar impuestos. Pero sin impuestos, ¿cómo hacemos esa acción colectiva? ¿Qué país del mundo, vaya vean, no paga impuestos? ¿En qué país del mundo no se paga impuestos? Y de hecho los impuestos en los países desarrollados son muchísimo más altos que los impuestos en países latinoamericanos. Pero como los ricachones no quieren pagar impuestos, nos dicen mucho control, mucho impuesto. Mentira. Todavía estamos por debajo, por ejemplo, del promedio latinoamericano en cuanto a recaudación de impuestos. Hemos hecho rediseño territorial y eso ha sido esencial para que las políticas lleguen a los territorios por primera vez en historia. Y escúcheme bien, y un saludo a los que nos siguen por radio, por televisión, esa ama de casa que nos escucha mientras hace los quehaceres domésticos, espero que con ayuda del esposo y con ayuda de toda la familia, ¿no? Porque es tarea de todos hacer los quehaceres domésticos, no solo de las mujeres. Ese conductor de taxi que nos escucha en la radio, el chofer del bus, escúchenme. Por primera vez en historia tenemos microplanificación. ¿Qué significa eso? Sabemos lo que se requiere aquí, en el Cantón Tena, en cuanto a UPC, en cuanto a registro civil, en cuanto a guarderías, en cuanto a centros de salud, en cuanto a escuelas. Ya está planificado, no está hecho, porque cuesta 60.000 millones de dólares, pero ya tenemos esa microplanificación a nivel zonal, a nivel distrital y a nivel circuital. Hemos dividido el territorio hasta en circuitos, 1.140 circuitos, y sabemos lo que se requiere en cada circuito. Entonces ya el país puede avanzar con una planificación. A medida que haya plata, se van construyendo las UPCs, los centros de salud, etcétera, planificadamente. Ya no donde el alcalde nos daba un pedacito de parque, ya no donde había la huelga, el paro para tener la escuelita, sino que todo está planificado. Y ustedes pueden ingresar a la página web de Semplades y ver esa planificación. Y por sector, entra a la página web del Ministerio de Salud y saben dónde va a haber los subcentros, qué clase de subcentros, dónde va a haber hospital básico, dónde va a haber hospital de especialidades, etcétera. Y también algo muy importante, se está mejorando sensiblemente la calidad de los servidores públicos. Incluso, no solo con gente muy preparada a nivel académico, tenemos mucha gente con maestrías, doctorados, ahora somos competitivos. Antes toda esa gente se nos llevaba al sector privado y eso era tonto. Ahorramos plata, disminuyó el gasto público, sí, y los mejores elementos se los llevó al sector privado y no están al servicio público. Eso no es inteligente, eso es tonto. Pero no solo eso, están entrando muchos jóvenes. Hay una gran renovación generacional. Estamos bajando muchísimo la edad promedio de los servidores públicos y entrando con muchos jóvenes preparados y muy motivados. Aquí tiene un ejemplo, ¿no? Patricio debe ser de los jóvenes, de los ministros de finanzas más jóvenes de la historia de este país. Y ya creo que ha sido el que más tiempo has tenido, ¿no? En la etapa democrática. ¿Cuánto tiempo ya llevas? 2 años y medio. Y qué bueno que es la estabilidad para poder reestructurar los ministerios, tener políticas de largo alcance, etcétera. Además de que hay el Instituto de la Meritocracia. Ahora se sigue concurso de merecimiento para entrar en la carrera de servicio civil y se capacitan permanentemente.
Esto más el gobierno por resultados, pago variable, sueldos variables en base a objetivos, mejorará, como ya lo está haciendo, muchísimo la eficacia y eficiencia del sector público. Entonces, todo esto le estamos dando seguimiento. Para el desarrollo, para el buen vivir, se necesita Estado, pero obviamente un Estado eficaz, eficiente y para el bien común, no para el bien de unos cuantos pelucones, no para defender los intereses de la banca, como se hizo en el 99, no para pagar deuda externa y defender los intereses de los acreedores, sino para el bien común, para el bien de las grandes mayorías y sobre todo para el bien de los más pobres de la patria. A esto le damos seguimiento constante. Bueno, próximos pasos, falta mucho por hacer, hay mucho recorrido, pero falta mucho por hacer. No quiero dedicar más tiempo a esto porque tengo mucho que informar, pero hay que consolidar el Estado democrático del buen vivir, mejorar regulación y control, fortalecer el sistema de gobernabilidad, desarrollar el gobierno corporativo y las empresas públicas. Ya tenemos empresas públicas, pero falta un poquito. De repente ciertas empresas públicas se nos disparan, ¿no? Hay tremendas oficinas de lujo y cosas así, carros de lujo para el gerente. Hay que mejorar un poquito el gobierno corporativo de las empresas públicas. Consolidar el Estado en el territorio, desconcentración y descentralización. Nos falta avanzar en la desconcentración. Hoy, en el siglo XXI, con internet, iPad, Skype, videoconferencia, ¿por qué los ministerios tienen que estar en Quito? Les pregunto. Pueden estar ubicados en otras partes. Por eso el Ministerio de Deportes va a estar en Esmeralda. Por eso la CENAMI va a estar en Cañar. Y por eso muchas instituciones, el Viceministerio de Minas va a estar en Zamora. Fíjense, Petroecuador, todita la parte administrativa en Quito, cuando el personal y todos los recursos están acá en Amazonía. ¿Por qué? Nos falta avanzar en eso y nos falta avanzar mucho. Por supuesto, nos falta avanzar mucho en igualdad, equidad, inclusión, erradicar la pobreza, que es el imperativo moral de nuestra América, no solo el Ecuador. Consolidar la sociedad del conocimiento, el sistema económico, cambiar la matriz productiva y eliminar los resquicios de poder de las élites económicas y políticas que todavía quedan incrustados en el Estado, pero de hecho, de facto también, con su influencia en el acontecer nacional. Por ejemplo, cada juicio que existe contra un tipo que se nombra opositor del gobierno, viene la prensa corrupta y, como dice, exculpa a ese acusado. O sea, la mejor estrategia, yo sé que no hay ninguna aquí, pero si por ahí hay un compañero, bueno, compañero entre comillas, que ha cometido una infracción legal, que tiene un juicio, empieza a insultar al gobierno, entonces ya lo nombran perseguido político y tiene que ser inocente, ¿ya? Entonces esas cosas no son buenas para una sociedad. Rompen el Estado de Derecho, nos quieren imponer un Estado de opinión. En un Estado de Derecho los que juzgan, condenan o absuelven son los jueces, no los pelucones que tuvieron plata para comprarse una imprenta. Y son los que a cada rato, con sus periodicazos, quieren presionar a los jueces, etc. Quieren legislar, quieren gobernar. Entonces, no solo hay que acabar con los resquicios de poderes privados incrustados en el Estado, sino a nivel social, hacer que cada quien cumpla su trabajo y estos grupos de poder no traten de condicionar al gobierno, a la política económica, a la sociedad, en función de sus intereses. Para eso, ¿qué se tiene que hacer? Más democracia, más concientización, más libertad de expresión, para que el ciudadano presidente, hasta el más humilde de los ciudadanos, con la libertad de expresión que todos tenemos, pueda responder, por ejemplo, a las mentiras de este poder mediático, de esta dictadura mediática que nos quiere controlar. Bien, veamos un video rápidamente de cómo se ha avanzado en cuanto a la reestructuración del Estado, el antes y el después, y prohibido olvidar, queridos compatriotas. Adelante. ¿Cómo era el Estado ecuatoriano antes de la Revolución Ciudadana? Era un no Estado. El Estado necesitaba una transformación radical para recuperar lo que es de todos. Los logros no podrían mostrarse sin una verdadera revolución institucional. Hemos recuperado la autoridad pública y con ella la capacidad de planificar, regular, controlar y redistribuir los recursos públicos para todos los ecuatorianos. Contamos con una constitución y nuevas leyes que reestructuran el Estado para garantizar los derechos de toda la ciudadanía.
Hemos logrado que las entidades públicas trabajen más coordinadas por el mismo objetivo nacional, el buen vivir. Los sectores estratégicos ya no están en manos privadas. La prioridad ya no es el pago de la deuda externa. Hemos consolidado la inversión más importante de la historia en educación, salud, energía, vialidad y sectores estratégicos. Buscamos la equidad territorial. Entendemos al Estado como un todo, integrado por todos los niveles de gobierno, central, provincial, cantonal y parroquial. Es nuestro deber que todos los ecuatorianos, en cualquier parte del país, gocen de servicios de calidad. Y lo estamos logrando. Hemos emprendido un proceso de redistribución del poder y de los recursos a los territorios. La reorganización territorial del Estado es uno de los grandes legados de la Revolución Ciudadana. Un sector público renovado ya muestra sus resultados. La pobreza y la desigualdad han disminuido. Más niñas, niños y jóvenes asisten a escuelas, colegios y universidades. El registro civil, Correos del Ecuador, las empresas públicas y muchas otras entidades se han transformado profundamente para brindar un servicio más eficiente. Nos hemos enfrentado a grupos poderosos, a verdaderas mafias que han intentado defender sus intereses particulares y conservar sus privilegios a costa de los intereses de todos y todas. Esto no ha sido una tarea fácil. Hemos visto muchos logros, pero aún nos esperan grandes retos. Parte fundamental de la Revolución Ciudadana, dejar las cosas institucionalizadas en función de un sistema que en verdad dé prosperidad a todas y a todos, no solo a unos cuantos. Recuerden, la revolución es no administrar un sistema, cambiar el sistema, y lo estamos cambiando para el bien común, para el bien de las inmensas mayorías. Adelante, Semplade, y felicitaciones.